Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 31 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. Como ya les habíamos anunciado al arranque de nuestro programa, en esta mañana de miércoles abrimos un nuevo espacio, un nuevo microespacio dentro de Alcalá Día a Día para hablarles, para tener con nosotros aquí en los estudios de Radio Guadaira a un experto en derecho laboral que nos va a hablar un poco de nuestros contratos, de los contratos laborales, de la relación entre trabajador y empresa, en fin, son algunos asuntos que nos parece sumamente interesantes y que vamos miércoles a la sintonía de Radio Guadaira. Y para ello hemos elegido a un bufete de juristas, justamente se llama así, bufete Juristas Laboralistas, que es un bufete jurídico formado por abogados laboralistas y graduados sociales especializados en derecho laboral y de referencia en la provincia de Sevilla. Con nosotros, aquí en los estudios de Radio Guadaira, vamos a tener cada miércoles a Alberto Benítez, que es director del bufete y experto, como les decíamos anteriormente, en derecho laboral. Alberto Benítez, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira y compartir y además acercarnos a algunos asuntos que para todos nosotros nos parece sumamente interesantes. Seguro que para nuestros oyentes también. Son temas que preocupan, son asuntos que muchas veces no saben cómo y de qué manera deben dirigir o por lo menos plantear, y que es bueno que traigamos a la sintonía también de Radio Guadaira. Bien, hoy hemos elegido, vamos a ir eligiendo cada semana pues diferentes asuntos, pero hoy vamos a abrir justamente con algo que también interesa, la incapacidad permanente. Pero antes de todo eso, me gustaría que nos hablaras un poco, Alberto, sobre el bufete al que representas y diriges. Háblanos un poquito sobre él. Pues mira, Manolo, nosotros llevo ya una andadura de prácticamente 7 años, El bufete jurídico lo forman abogados laboralistas y graduados sociales, y el hándicap es que somos expertos únicamente en derecho laboral y seguridad social. Es un campo que, como bien sabe, siempre ha sido la materia social, es decir, laboral, ha sido prácticamente el centro de la vida de las personas, porque obviamente el trabajo pues permite vivir, remunera y permite vivir. Entonces es un campo del derecho el cual pues genera muchísimas controversias, y por el tema económico, porque permite vivir el salario, pues a partir de ahí que crece su importancia, y sobre todo, por desgracia, prácticamente pues hace ya 7, 8 años vivimos inmersos en una crisis económica en el que la problemática laboral y prestacional pues se ha incrementado sobremanera. Si ya tradicionalmente era un sector del derecho con bastante conflictividad, pocas paz laboral a veces, pues ya te digo, en los últimos años se ha incrementado la problemática laboral sobremanera. Oye, Alberto, es verdad también que el cambio en las leyes, últimamente se han producido muchos cambios, y eso ha provocado también un poco un cierto despiste, ¿no?, de los propios trabajadores a la hora de cuando tienen algún tipo de conflicto, algún tipo de problema con su contrato laboral, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en los últimos meses, está en el sentido de los cambios legislativos, ciertamente más tranquilo. Pero nos hemos llevado prácticamente desde 2010-11 con una serie de cambios legislativos brutales, prácticamente cada viernes a golpe de Real Decreto. Lo que se legislaba en un sentido, pues el siguiente viernes un Real Decreto se desdecía de la mitad de lo que decía el Real Decreto anterior, modificaba otra parte, después se ampliaba, se derogaba, es decir, así, llevamos una serie de años, y es algo que va a la idiosincrasia de la materia jurídico-laboral, una materia del derecho muy, muy cambiante, y que para cualquier profesional del mundo del derecho laboral pues le obliga obviamente a estar perfectísimamente actualizado y al día de todos los cambios legislativos. Muy bien, bueno, hoy hemos elegido, por arrancar con la temática que cada miércoles traeremos aquí a la sintonía de Radio Guadaira, hemos elegido la incapacidad permanente. Que sufren pues algunas personas, seguramente algunos de los que escuchan la radio, si no esa persona, si algún familiar, alguna persona cercana, pues pueda sufrir algún tipo de problema en este sentido. A mí me gustaría profundizar un poquito más con vosotros, que sois especialistas, en hablar un poco de este tema, de esta situación más bien. ¿Qué es exactamente, Alberto, la incapacidad
permanente? Pues mira, Manolo, a ver, cuando hablamos de incapacidad permanente, realmente estamos a lo que tradicionalmente se le venía denominando la paga, la pensión de invalidez. Cuando hablamos de prestación contributiva de incapacidad permanente, pues eso, la famosa paga o la pensión de invalidez. Pero ¿qué es realmente la prestación de incapacidad permanente? Es una prestación contributiva que otorga la Seguridad Social. Cuando hablamos de contributiva, significa que podemos percibir esa prestación en base a nuestras cotizaciones. Que cuidado, también existe una variante de la prestación por incapacidad permanente no contributiva. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la incapacidad permanente contributiva, que ciertamente es, bueno, no sabemos exactamente el porqué, o sí lo sabemos, pero bueno, no viene al caso. En los últimos años es una prestación estrella, y estrella en el sentido del número de solicitudes. Esta prestación puede ser porque es una pensión vitalicia, una asignación económica vitalicia, pues tiene un número de solicitudes brutal. Ahora un poco más adelante entraremos en el fondo un poco más de este asunto. ¿Y la relación, Alberto, entre incapacidad permanente e incapacidad temporal? Evidentemente debe haber algunos aspectos que puedan ser importantes destacar también, ¿no? Claro, porque mira, Manolo, cuando hablamos de incapacidad, sea temporal o permanente, consiste estas dos prestaciones, ahora relacionándolas precisamente lo que digo, una asignación económica cuando el trabajador, por motivo de un accidente, de una enfermedad, no puede trabajar. Como se encuentra impedido para trabajar, obviamente, pues el Estado le asigna una prestación. Si hablamos de incapacidad temporal, que viene a ser la baja médica que pueden conocer con ese nombre todos los trabajadores, pues se le asigna esa prestación mensual cara a que tenga una posible recuperación a futuro. Cuando se le da de baja médica, es decir, de incapacidad temporal, pues el INS, que es el organismo competente, pues cree, cuando se le otorga, de que, bueno, dándole esa prestación durante una serie de meses, se va a recuperar y después ya se procede al alta. La relación viene porque hay casos en los que por la complejidad del cuadro clínico, es decir, de la patología, de la enfermedad, pues se va dilatando en el tiempo, no llega esa recuperación y obviamente pues la incapacidad temporal tiene un plazo máximo en el que se puede percibir. ¿Cuánto es? Es un año. A partir de ese año se abren varias posibilidades. A partir de ese año pues hay tres posibilidades. En primer lugar, una alta médica. Está curado, se procede a alta médica. Si no, una prórroga de 6 meses más de la incapacidad, a ver si en esos siguientes 6 meses, pues porque se crea que se puede curar, y si no, y es la tercera opción, después del agotamiento de ese año de incapacidad temporal, es decir, de baja médica, es la más interesante y viene en la relación con la incapacidad, la prestación de incapacidad permanente. Es la propuesta para iniciar el llamado expediente de incapacidad permanente. Esto lo solicita y lo aprueba el IN, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que es obviamente el organismo competente en aprobar o desestimar, en su caso, la prestación. En el momento que se propone para iniciar el expediente de IP, se alarga los efectos de la incapacidad temporal y durante ese tiempo en el que se sustancia el expediente que inicia de oficio el INS, pues se dilucidará pues si tiene derecho o no tiene derecho finalmente a la permanente. Si tiene derecho, pues cambiará de incapacidad temporal a incapacidad permanente y ya efectivamente será beneficiario el trabajador de esa incapacidad permanente. Y ese tiempo, Alberto, desde una incapacidad temporal hasta que se convierta en una incapacidad permanente, ¿cuál es el máximo tiempo que se puede ir prolongando? Pues el máximo tiempo habría que sumar el año más la posible prórroga de 6 meses y después una posible, prórroga de 3 meses cuando se inicia el expediente de incapacidad. A lo sumo, pues prácticamente cerca de 2 años. Supongo que en todo esto habrá diferentes grados de incapacidad permanente una vez llega a ese punto. Supongo que habrá una serie de grados y que también, pues en la parte económica, que es el fin de todo esto, pues también pueda ir variando. A mí me gustaría que nos hablara un poquito de este asunto también, Alberto. Claro, Manolo. A ver, obviamente cada patología, es decir, cada enfermedad conlleva una reducción de la capacidad laboral, que a la postre es lo que se está valorando con la prestación. Es decir, la prestación remunera la no posibilidad de trabajar por esa enfermedad o ese accidente. Entonces,
En cuanto a grados de incapacidad permanente, legalmente se establecen 4 grados. Existe la incapacidad permanente parcial, la total, la absoluta, y en el grado máximo lo que viene a llamarse la gran invalidez. A ver, la incapacidad permanente en el grado de parcial es un único pago que paga el INS, en tracto único, hace un solo ingreso, y la cantidad es la correspondiente al importe de 24 mensualidades correspondiente a la base reguladora. Para que entiendan los oyentes, y a grosso modo la base reguladora está muy relacionada con la base, es digamos, de cotización diaria. La incapacidad sería... Para que lo entiendan nuestros oyentes, de lo que según ha ido cobrando, ese es el tanto por ciento que podría cobrar. Totalmente. Lo que se gana prácticamente, con ciertas diferencias, para no entrar en detalle, sería la base de cotización. Ganamos 1.500 euros, en torno a 1.500 euros mensuales sería la base de cotización, o 500 o 300, o lo que corresponda. Hay un grado por encima en porcentaje, que es la incapacidad permanente total. Hay una variante, primero explicamos la ordinaria, que es el 55% de la base reguladora que venimos hablando. Pero si el trabajador afecto de esta incapacidad tiene más de 55 años, se incrementa en un 20%, con lo cual sería un 75% para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan más de 55 años cumplidos a fecha del hecho causante. Es decir, entonces, por encima de este grado de incapacidad permanente encontramos el grado absoluto, la prestación estrella, porque es el 100% de la base reguladora. Nuestra base reguladora son 1.300 euros mensuales, pues para que entiendan los oyentes, nuestra pensión nos quedaría, la cuantía que nos ingresa el INS mes a mes sería pues precisamente el 100% de esa cantidad. ¿Y por qué motivo se puede tener esa...? Pues los diferentes grados de incapacidad dependen de la complejidad o el grado inhabilitante de esa enfermedad para trabajar siempre. Cuando hablamos de incapacidad permanente laboral, es decir, en qué grado mi enfermedad o mi accidente o las secuelas de mi accidente me impiden trabajar. Dependiendo, obviamente, eso lleva un proceso que ahora hablaremos un poco del proceso de solicitud, pero todo va en consonancia con la intensidad incapacitante de las patologías que han provocado pues obtener esa prestación. Oye, ¿y esto es compatible con la propia pensión de esa persona? Sí, mira, y algo que quería matizar, porque quedaba por comentar en el punto anterior, Manolo, el último grado es el grado máximo, obviamente, de la incapacidad permanente, y es la gran invalidez. Esta también es muy, muy conocida, y la gran invalidez es, la definición legal viene a decir que se concede cuando el beneficiario, el trabajador, no puede realizar las tareas fundamentales de la vida. Esto es una definición legal y jurisprudencial. ¿Y qué son, Manolo, las tareas fundamentales de la vida? Pues precisamente, mira, asearse, vestirse, comer, es decir, tareas absolutamente básicas. Y cuando hablamos de cuantía, la pensión de gran invalidez, está formado por varias partes. Primero, por la cuantía inherente a la incapacidad permanente total o permanente absoluta, más, y lleva dos sumandos. Hay que sumarle el 45% de la base de cotización mínima, que eso es una cifra que determina la Seguridad Social todos los años, y más el 30% de la última base de cotización que tenga el trabajador de su vida laboral. Es decir, a la prestación suele estar en torno al 150% de la base reguladora, con lo cual, en términos económicos, es una pensión muy, muy positiva, muy, muy lucrativa. Supongo que también se entenderá porque tendrá unas necesidades básicas también para poder... Exactamente. La naturaleza jurídica y el porqué de esta prestación y el porqué de esa cuantía más alta de lo habitual es porque al ser su definición legal precisamente que el trabajador no puede realizar alguna de las tareas fundamentales de la vida, esta cuantía tan alta está pensada para remunerar a un tercero que le asista, es decir, una persona que le ayude a realizar precisamente esas tareas fundamentales de la vida para las cuales se ha concedido esta prestación. Por eso, de ahí viene la... ¿Y qué relación en este punto... ¿qué relación pueda existir con ese grado, por ejemplo, de minusvalía con la incapacidad permanente? Pues son diferentes grados y como venimos diciendo antes, depende realmente de la intensidad de la patología. Si una patología precisamente no nos permite realizar tareas fundamentales de la vida, no puedo ir al baño, no puedo asearme, no puedo comer por mí mismo, no puedo vestirme por mí mismo.
obviamente eso se encuadra dentro de la gran invalidez. Y frente a la, por ejemplo, a la incapacidad permanente en grado absoluto para todo trabajo, que se denomina, y que obviamente las patologías o las limitaciones que incardinan esa prestación pues deben de ser ciertamente menor. Oye, Alberto, una cuestión. Estamos hablando, para nuestros oyentes, de la incapacidad permanente. Estamos hablando de unos aspectos jurídicos importantes que deben saber nuestros oyentes. Ya saben que cada semana iremos tratando algunos temas. Si en algún momento quieren que toquemos o hablemos de alguno en concreto, ya saben que se pueden poner en contacto a través de las redes sociales con esta casa, con Radio Guadaira, y lo trataremos más adelante. Hablando en este punto, me gustaría que nos dijera, bueno, y hay muchas personas que pueden estar preguntándose, bueno, ¿y este tipo de prestación cómo se gestiona? ¿Cómo se solicita? ¿Dónde hay que solicitarla? ¿Cómo hay que solicitarla? Nos gustaría que nos contara un poco en este sentido, que hay muchas personas que ante una situación complicada o que nunca ha tenido nunca lo ha vivido, pues que se vea un poco sin saber a qué puerta tiene que llamar. Claro, Manolo, a ver, todo empieza con una mera solicitud administrativa, un modelo que, a ver, se puede descargar cualquier interesado en la página de la Seguridad Social. Un modelo se rellena o se puede pedir también en la oficina del INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que, como venimos diciendo, es el organismo público encargado de otorgar o de conceder, de estimar esta prestación. Se presenta ese escrito en las oficinas y, bueno, y esperamos a que resuelvan. Este organismo, el INS, pues devolverá por carta certificada una notificación estimando o desestimando esa prestación. Es decir, diciendo, ¿es usted merecedor de tal prestación en tal grado o no es merecedor y se desestima? Sí que es verdad que esto es un hecho que venimos constatándolo de hace tiempo. No es nada extraño de que en vía administrativa, es decir, presentando la mera solicitud, venga denegada, con lo cual hay muchos casos que debemos acudir al órgano judicial para que revisen esa solicitud de desestimación para que se conceda. Y en caso de que no esté de acuerdo esa persona con la cantidad económica que según el INS le quiera otorgar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues o que no esté de acuerdo con la cantidad, Manolo, o que directamente no se lo conceda, porque hay muchísimas veces que es que directamente pues no te lo conceden. Exactamente, el índice que no se alcanza el nivel, un texto tipo, y dice, bueno, pues que no es merecedor. Si no estamos de acuerdo con esa calificación y con esa notificación, obviamente tenemos que presentar un recurso administrativo que se llama recurso de reclamación previa administrativa. Eso es obligatorio presentarlo y digamos que es un paso previo, es la antesala a presentar la demanda en el juzgado. A partir de ahí esperamos a que resuelvan sobre precisamente esa reclamación previa, es decir, ese recurso administrativo, y si también viene denegado, obviamente pues ya pasamos a presentar la demanda en el juzgado, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿hay algún detalle más que le gustaría, Alberto, destacar de lo que estamos hablando en relación a la permanente, de lo que hemos tratado en este primer programa con este bufete de juristas laboralistas que desde luego tiene muchas cosas que contarnos? Pues matizar un poco, porque ahí ciertamente, porque llegan diariamente clientes para varios asuntos, entre ellos obviamente el tema de incapacidad, y diferenciar un poco entre la incapacidad permanente y el grado de minusvalía, porque hay cierta confusión. Vamos a ver, como venimos diciendo, la incapacidad permanente es una prestación contributiva de la Seguridad Social. Lleva una pensión económica aparejada. Se determina y se aprueba que esta persona pues está afecta de una incapacidad permanente en grado, pongamos, absoluta, y se le abona el 100% de su base reguladora, una pensión, y se ingresa todos los meses en su cuenta. Frente a esto está el reconocimiento del grado de minusvalía. Por ejemplo, esta persona está afecta de un 33% muy conocido, o del 60%, o del porcentaje que sea, de minusvalía. Ese reconocimiento, que lo reconoce el organismo competente de la Junta de Andalucía frente a la incapacidad permanente, que lo reconoce el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este grado de minusvalía no lleva pensión ninguna, es decir, se reconoce ese grado, tiene ciertas ventajas fiscales, como pueden ser reducciones fiscales de descuento de transporte público, descuento de emisión de vehículos, funcionamiento, etcétera. Pero lo más importante y la diferencia principal es que no lleva una pensión económica, no lleva una prestación económica aparejada. Por tanto, hay que ver, en ciertos casos es más beneficioso solicitar directamente el reconocimiento de incapacidad permanente.
Porque además que lleva una pensión aparejada, hay cierta conexión entre la incapacidad permanente y el grado de minusvalía. Esto Hay que importante. Exactamente. Claro. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por esa información completa, desde luego, que nos acaba de dar sobre la incapacidad permanente, un término también jurídico que también otorga, como bien ha explicado perfectamente, la posibilidad de tener pues algún tipo de prestación y sobre todo conocer cuáles son los diferentes grados, las diferentes posibilidades que se puedan dar. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. A vosotros, Manolo. Buenos días. Alberto Benítez Sanabria, que es el director del bufete y experto en derecho laboral, justamente en el bufete Juristas Laboralistas, que, como les digo, cada miércoles estará aquí con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Si alguien quiere conocer o hablar, o que hablemos, o que hable, Alberto, sobre algún tema concreto, ya saben que se pueden poner en la sintonía de Radio Guadaira desde la 107.7 en la FM. Son las 11:52, casi ya para marcharnos. Hacemos un alto comercial y enseguida les contamos los últimos detalles de la actualidad informativa de Alcalá de Guadaira. Alcalá Día a Día.